Y yo quiero hablar un poquito de eso el día de hoy. Dice, estando él, Mateo 24:3, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí cuando dice siglo, no se refiere literalmente a 100 años, es la palabra griega aion, que significa un periodo de tiempo, ¿ok? Por eso vas a ver que usa frases el Señor como en esta vida y en la venidera, o en este siglo y en el venidero, y no se refería al siglo I y siglo II, se refiere a un cambio de época, a un fin de etapas, ¿ok? Nosotros le llamamos a este evento el fin de los tiempos, no el fin del mundo, porque el mundo no se acaba, el mundo es purificado, es transformado y viene el Señor a reinar en medio de nosotros, pero lo que sí cambia es nuestra forma de percibir las épocas y el tiempo. Entonces Jesús le hacen esta pregunta, ¿cuál señal habrá de tu venida y de que estamos por ver este tiempo del fin de los tiempos? Y Jesús lo primero que les dice es, miren que nadie los engañe. Y así se llama el mensaje de esta hora. Mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús hace no es decirles una señal, después va a empezar a dar varias señales. Cuando empieza a hablar de las guerras, rumores de guerras, situaciones naturales, la maldad se multiplicará, el amor se enfriará, y conocemos esos pasajes. Pero me encanta Jesús porque los discípulos normalmente le preguntaban algo y el Señor como que contestaba algo distinto, pero algo que él sabía que era más necesario, por así decirlo, que su primer pregunta. Para poder luego responder la pregunta específica, primero los como que ubicaba, o como que el Señor leía el corazón de ellos, pues porque es Dios. En varias partes vas a ver que dice la Escritura, conociendo Jesús el corazón de los hombres o el corazón de sus discípulos, pensaban cosas entre sí y Jesús les contestaba como si les estuviera leyendo la mente, y pues literalmente lo estaba haciendo. Sí, me acuerdo cuando está María de Betania derramando el perfume a los pies de Jesús, y ellos piensan dentro de sí, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Y Jesús de repente en voz alta les dice, ¿quién ama más y quién expresa más amor, sino aquella persona a la que más se le ha perdonado? Y confronta al dueño de la casa, le dice, entré a tu casa y ni siquiera me ofreciste un vaso de agua, y esta desde que llegó no ha cesado de derramar sus lágrimas aquí. ¿Por qué? Porque ha entendido mi gracia y mi amor. Y yo creo que esta parte, ellos le piden una señal y Jesús les responde primero con una advertencia. Una advertencia / una indicación. No solo es advertirles esto, nosotros lo deberíamos de tomar como un mandamiento, porque no solo es la precaución, no es solo como cuando dices, voy a ir, no sé, voy a ir a dar la vuelta, y te dice tu mamá, bueno, no llegues tan tarde. Eso es una advertencia de cuidado, si quieres. Ten cuidado, está muy feo afuera. Yo le digo, mamá, yo estoy feo afuera y adentro. Me dice, no tú, el ambiente, ¿verdad? Pero Jesús les da un imperativo y les dice, tienen que fijarse, tienen que mirar, tienen que cuidar que nadie los engañe. Y esto me dice una cosa, me dice que una de las señales del fin de los tiempos es que se va a levantar un movimiento del diablo buscando engañar a la iglesia,
buscando engañar al mundo, ya los tiene engañados, pero Satanás odia a la iglesia. Satanás odia a la iglesia y odia al pueblo de Israel, porque ambos grupos son un elemento profético que habla de la obra de Dios, de su redención y de su última etapa cuando venga a reinar entre nosotros. De los dos pueblos se ha hecho uno solo. Como nos enseñó el pastor Alan, Israel sigue teniendo un plan dentro de los proyectos de Dios, sigue siendo una nación especial, aun cuando ya no es la nación que tiene exclusividad con Dios, sino que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación se va a levantar adoración para el Señor. Siguen siendo una parte fundamental, y también lo decía el pastor Rodolfo, de ellos viene el Mesías, de ellos viene la ley, y por tanto debemos de agradecer y orar por la salvación de ellos. Pero Satanás odia a la iglesia porque la iglesia representa esta historia de redención, esta historia que él no conoce, de haberle fallado a Dios, de haber rechazado a Dios y de encontrar gracia y misericordia. Porque Adán y Eva se apartaron del Señor, pero en el mismo momento que se apartaron, el Señor les habla proféticamente de la cruz y de Jesús, y les dice: vendrá uno que herirá la cabeza del diablo, y la simiente de la mujer, ¿verdad?, será quien va a ponerle fin a esto y provee el medio de salvación desde ese momento. ¿Y sabes qué? Hay una promesa en Mateo 16 que dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. No importa que nos avienten 20 pandemias. Ya hubo pandemias, ya hubo persecución, ya hubo restricciones, ya hubo gobiernos comunistas, todos los imperios, todos los gobiernos que se han levantado contra la iglesia. ¿Sabes qué ha pasado con ellos? Han caído y la iglesia sigue de pie. Y así va a pasar. El mismo gobierno del anticristo va a caer y la iglesia estará de pie junto con Jesús reinando. Pero Satanás no puede parar a la iglesia, pero sí la puede engañar. Sí la puede engañar. Y me viene a la mente Balaam, que lo contratan para que maldiga al pueblo de Dios. Un profeta en el Antiguo Testamento, viene el rey y le dice: te paso una lana si maldices al pueblo. Y como cualquier profeta moderno, dice: pues órale, con dinero baila el perro, dice, ¿no? Y ahí tienes a Balaam bailando, perro asqueroso. Y va e intenta maldecir, pero Dios no lo deja maldecir. Y Dios levanta una de las promesas que a mí más me llenan de paz. Y dice: no hay agüero ni maldición contra Israel. No hay fuerza que se levante. Y viene él y le dice al rey: ¿sabes qué? No puedo hacerlo, pero lo que sí sé es que si les mandamos unas chavas, buena onda, de los pueblos vecinos, y los seducen y entran en fornicación solitos, el favor de Dios se tiene que apartar de ellos, y entonces vendrá mortandad. Y no pueden ir contra ellos de frente, pero los seducen. Di conmigo: seducción. La palabra engañar también se traduce como seducir, porque es un engaño que nos gusta. No es una mentira abierta, fácil de discernir. Es un engaño que viene y te engatusa los sentidos. Es una voz alamera de Satanás que te empieza a dar y a hablar por aquellas cosas de la carne que él sabe que está en ti, porque nos ha estudiado. Pablo dice: no ignoremos las estratagemas del diablo. Y no estamos dándole un lugar al diablo por encima del que tiene, pero si tenemos un enemigo, hacemos mal en menospreciarlo. Por eso muchos han caído, porque para ellos el diablo no representaba ninguna oposición. Ellos podían decretar y atar y desatar, y la palabra me dice que ante el diablo me someto a Dios
y él huirá. Amén. No me dice que lo ate y lo desate y le haga una quebradora y una llave. No, no, no. Me dice, resiste al diablo, pero resístelo sometiéndote a Dios. Nada de cruz, 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 que se vaya el diablo y venga Jesús. No, sométete a Dios y entonces resiste al diablo y él huirá. Pero no sabemos resistir porque le damos, di conmigo, oído. Escuchamos. ¿Cuál fue el error de Eva? Sino que platicar con la serpiente. Siempre las mujeres caen por la plática. Siempre el chisme ahí empezó. Cuando una hermana en Cristo te diga, ya supiste, corre, huye de ahí. Y si me lo dices a mí, ora porque pueda huir, porque soy bien chismoso también. Pero ¿sabes qué? Eva empezó a platicar con la serpiente. Y la serpiente le empezó a engañar sigilosamente. Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y él dice, no, no, no. Sí podemos, nada más de este no. Porque moriremos. No, no vas a morir. Uno de los mayores engaños del diablo se fundamenta, escucha en esto, en poner en duda el carácter, el amor y la palabra del Señor. Cuando estás pasando un tiempo de crisis y viene el diablo y te dice al oído, pues no que tu Dios te ama, no que tienes un proveedor. ¿Te creíste la canción de la escuelita infantil? Canción endemoniada, siempre digo yo. Aquí no la cantamos y nunca la cantarán. Y si en otro lado la cantan, espero que luego la corrijan. Los que me ven en red también. Ya saben los de casa cuál, ¿verdad? Esa canción que dice, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, ¿qué dice? Dios te da dos. Le estás enseñando al niño a ser un mercenario con Dios. A mí me gustaría que dijera la ofrenda del Señor. Él merece todo aunque no me dé nada. Porque esa es la realidad del Evangelio. ¿Sí me entiendes? Y entonces empieza a decirte, no que tu Dios te provee, ¿para qué diezmas? ¿Ya viste el reloj que trae el pastor? Me lo saqué en una rifa. ¿Sí o no? No. Sí. Y ni me lo voy a poner, lo voy a rifar yo también. ¿Ya viste lo que anda pasando ahí? ¿Ya viste el escándalo que está en tal iglesia? ¿Para qué te congregas? Y empieza el diablo a poner en duda el carácter bueno de Dios. Joven, vienen los maestros y te dicen, vive tu sexualidad con cuidado, pero vívela, que nadie te cuarte tu libertad. Y entonces el Señor que te dice que te esperes queda como un mentiroso amargado que quiere restringirnos. Y es la voz del diablo que está, ¿qué? Engañando. Y me encanta porque somos re buenos. Somos pésimos para orar, que es hablar con Dios, y somos excelentes para platicar con el diablo. Eva le dice, ¿en serio? ¿Será que es cierto? A ver, trae acá la manzana y come del fruto, porque le creyó a Satanás una mentira. Y como no se puede ir sola, va con el marido y lo engaña también, porque alguien que es engañado también será usado para engañar. ¿Sí? Por eso Jesús dice, miren que nadie los engañe, tengan cuidado, pongan atención. Contempla intensamente. La palabra mirar es estar en alerta, mi amado.
Tú hoy y yo, déjame decirte una cosa, no podemos estar viendo cualquier predicación en YouTube, en la televisión, en cualquier canal que se diga cristiano, porque el engaño se ha metido tanto dentro de la iglesia que hoy nos los presentan con trajes caros, con ministerios exitosos y con mega iglesias, y ahí estamos nosotros queriendo, anhelando ser ese tipo de creyentes, cuando el evangelio no se predica en ese lugar desde hace años. La palabra engañar significa descarriar, extraviar, provocar que vaguemos. Mira, yo trabajo en Sky y no es Gol, ¿sí? No cuesta 150 la suscripción y pagas el primer mes a 2.24 en 5 días, instalación inmediata, no es Gol, ¿sí? Pero hay un factor, cuando instalas la antena, hay algo que se le llama buscar señal. Me encanta cuando me habla por teléfono y me dicen, oiga, ¿cuánto cobra por ajustar la antena? Y le doy el precio y dice, es muy caro. Le digo, pues hágalo usted. ¿Por qué no lo hace? Porque no sabe. Y muchos me dicen, ya lo intenté y no jala. Le digo, porque no son enchiladas, señor. Hay una ciencia detrás de eso. Hay unos grados de calibración, hay una dirección hacia donde está el satélite. Y escucha esto, 1 milímetro. ¿Cuánto es 1 milímetro? Una uña, haz de cuenta. 1 milímetro. Si me dijeras 1 centímetro, si me dijeras 1 metro de diferencia, te lo creo. Pero 1 milímetro que no esté en dirección no te deja ver la señal. ¿Por qué? Porque aquí es 1 milímetro. Pero cuando potencias eso a kilómetros de distancia sobre la atmósfera, donde está el satélite, se movió no 1 milímetro, está movido kilómetros. Y parece tan pequeño. Y así se meten las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Empieza con 1 milímetro de mentira. Peca lo que quieras, ya tienes el perdón de Dios. La cochina hipergracia. Oh bendita gracia sublime que nos salva y que está por encima de nuestros pecados. Pero que te digan que ya no hay necesidad de arrepentirse, que ya estás justificado y hagas lo que hagas, eso no es de Dios. Y te lo pueden decir con versículos, te pueden marear y te pueden medio convencer, pero no es. Es 1 milímetro de diferencia. Y te pueden enseñar en la escritura cómo al tú ofrendar y diezmar eres bendecido, pero no es para que andes inventándote pactos con Dios. El pacto tiene un principio, lo inicia el que lo puede cumplir, que es Dios. Dios nunca nos mandó a andar pactando con Él. Dios hace pactos y los ratifica con nosotros por medio de Jesucristo. Pero no tenemos nosotros que andar. Pero son de las mayores mentiras que yo oigo hoy en la iglesia. Hay iglesias cristianas que se llaman cristianos y se dicen a sí mismos nacidos de nuevo, que aprueban el matrimonio homosexual. Existen esos grupos y no puedes conciliar una idea con otra. No se puede, mi amado, y es tan sutil, y el diablo va a levantar antes de que venga el Señor. Se levanta este movimiento que se le llama el gran engaño, que produce la gran apostasía, cuando miles de personas que han abrazado la fe se apartarán de la fe, porque se presentará el hombre de maldad, el anticristo, y hablará tan bonito, pero tan lejos de la verdad. No porque suene bonito es verdad. No porque lo puedas poner en práctica es verdad. Es verdad si está cimentado en Jesús y en su palabra, que son las dos autoridades para decir que son la verdad.
Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dijo: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que no es mi conocimiento, no es mi experiencia. Tenemos que dejar de degradar la Escritura y ajustarla a nuestro sistema de vivir y empezar a levantar nuestra vida a la altura de lo que la Escritura dice que debemos de vivir. Porque si no, somos presas del engaño. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 10. Está hablando de un grupo de personas que se perdieron en el desierto. Y cuando tú y yo vemos por qué se perdieron en el desierto, lo primero que pensamos es que fue porque no le creyeron a Dios y solo Josué y Caleb. Y eso fue una parte de una generación. Pero hubo muchos que además ahondaron y fueron rebeldes y retaron la autoridad de Moisés, e incluso la tierra se abrió para tragarse a un montón de rebeldes. A mí me emocionan esos pasajes. Yo digo: Señor, ¿no se podrá repetir de vez en cuando en cielos? ¿Verdad? Y tu actitud debe ser: que se repita, a mí no me traga. ¿Verdad? Pero fíjate lo que dice: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, la generación que quedó postrada en el desierto. Y fíjate lo que dice que le disgustó al Señor. Y dije: siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan extraviados. En otras palabras, siempre andan engañados. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice: un corazón que no está bajo el gobierno de Dios es engañoso y mentiroso y traicionero. No dice traicionero, eso se lo agrego yo, pero también lo es. Si nos dice esa la Escritura, ¿no? Perverso y engañoso es el corazón del hombre. Ojo, cuando está fuera de Cristo, porque cuando está en Cristo, la promesa es: pondré mi espíritu dentro de ustedes y cambiaré el corazón de piedra a un corazón de carne. Mi ley escribiré ahí para que puedas andar mis caminos. Así que si has nacido de nuevo, tu corazón engañoso ya no es el que gobierna, aunque de vez en cuando quiera levantarse. Pero los que no están en Cristo no tienen nada de freno que los pare del engaño. Pero Jesús le está hablando ¿a quiénes? Al mundo. Ese sermón no es para multitudes. Ese sermón fue a sus discípulos. Le preocupaban que sus discípulos pudieran ser engañados. Cuidado con el otro extremo, donde te dicen que ya estás tan seguro que nada te puede hacer extraviar. Porque la primer cosa que nos hace caer es cuando nos confiamos. ¿Sí? ¿Nunca has visto un equipo de fútbol que es el gran campeón y va contra un equipo de media tabla o de baja tabla? Y hasta mandan a las reservas, ni mandan a los titulares confiadotes, y terminan perdiendo. Porque cuando tú te confías, te relajas, te duermes. Sí, Enoc nos hablaba de no dormirnos. Amén. Porque el engaño te duerme. Fíjate lo que dice Colosenses 2:4. Lo primero que te leí fueron palabras de Jesús. Luego Hebreos, no conocemos su autor, pero es un apóstol. Colosenses 2:4 es Pablo y dice: esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Pablo también ardía su deseo para que las iglesias que él plantó no fueran engañadas con ideas persuasivas. O sea, te van a tratar de convencer. No va a ser una vez, no van a ser dos veces. Es una ola de engaño que viene a golpear la puerta de tu vida día tras día,
día tras día. Y la escritura me habla de dos hombres, uno prudente y uno insensato. El prudente, dice la palabra, que es aquel que puso su vida, su casa sobre una roca, donde venían las tormentas, venían las mentiras, venían los engaños, venían las modas congregacionales, venían las modas de las iglesias, venían las filosofías baratas, venía el humanismo, venía el echaleganismo, venía la falsa prosperidad, y se podía sostener porque su vida estaba sobre la roca. Y en ese pasaje la roca es la palabra. Porque Jesús comienza diciendo: semejante a un hombre que oye mis palabras y las practica, es aquel que pone su casa sobre la roca. Así que, si tú quieres permanecer, mi amado, y en serio, a mí me parte el corazón ver a tanto cristiano que no lee la palabra. Y me parte aún más el corazón ver a líderes que no atienden con diligencia la responsabilidad de estudiar la escritura. Y parece que estoy enojado, porque sí me enoja. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Y hay creyentes, ¿verdad?, que nunca leen la Biblia, pero siempre andan con el horóscopo cristiano. ¿Sí me entiendes? Pastor tal dijo esto, en tal congregación, no, la peor, tal canción dice esto. Hay cientos de canciones cristianas que no tienen una cochina base. No hay nada sólido en ellas, y las cantamos y lloramos, y nos tocan y nos ministran, y se vuelven parte de nuestro pensamiento diario. Sí, porque el diablo, si hay algo que sabe hacer, es mentir. Es el padre de las mentiras. Ojo, de vez en cuando dice la verdad. ¿Sí? Cuando venga y te diga lo que hiciste, pues a lo mejor sí lo hiciste, ¿verdad? Pero dices: diablo cochino, me estás diciendo la verdad, pero la gracia está por encima de ese tropiezo. ¿Sí? Pero va a venir a engañarte. Colosenses 2:8, mira lo que dice Pablo mismo. Más adelante dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ten cuidado, iglesia, porque van a empezar las tradiciones de los hombres, van a empezar la lógica humana, van a empezar estos dichos de no hace tanto daño, o bueno, si él quiere pues no pasa nada, y este tipo de mentiras. Y te voy a decir rápidamente varios puntos. Armas del engaño de Satanás. La primera, herejías y falsas doctrinas. Las cartas de Timoteo y de Tito, si vas a ver un continuo denominador, es Pablo diciéndole: no caigas en falsas doctrinas, no te abras a doctrinas del error, doctrinas de demonios. ¿Y sabes cómo es la solución a eso? Le dice: quédate con la palabra. No andes inventándote fábulas, no andes buscando genealogías. En otras palabras, no le busques tres pies al gato. Una vez mi mamá estaba bien enojada y nos gritó, mis hermanos, dijo: no le busquen tres pies al gato sabiendo que tiene dos. Dije, pobre gatito, ¿verdad? Nada más dos pies, patitas. Pero no le busques. La palabra por sí sola es la que vale. El cielo y la tierra pasará, pero ¿qué no va a pasar? La palabra. Las alabanzas, como las entendemos, pasarán. Habrá otro tipo en el cielo. Los congresos van a pasar, se van a acabar. Los auditorios grandes, caros, mi amado, se van a destruir.
Nuestras rutinas cristianas se van a destruir. Nuestras redes sociales se van a acabar. Todo se va a terminar. Aún el avivamiento que nos encanta. Llegará un momento donde ya no es necesario, porque estarás en la plenitud de Cristo. Pero lo que seguirá existiendo será que Él nos seguirá hablando. Seguirá existiendo su palabra. La iglesia vive y se fundamenta y se mantiene no por emociones, no por milagros, no por señales, no por movimientos del Espíritu Santo, sino por la palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por todo lo demás. A mí me encanta. Pero podemos caer en el error de extraviarnos buscando otras cosas aparte de la... Cuando la palabra no te es suficiente, te voy a decir una cosa, ni siquiera la estás leyendo. Porque esta palabra me reta. Esta palabra me hace leerla 3, 4 veces para entenderle. Si tú dices que con eso no tienes, es porque no estás en el canal correcto. Jesús dijo en Mateo 24, no voy ahí por el tiempo, lo puedes leer después. Pero dijo, muchos se van a levantar y van a hacer milagros y señales en mi nombre. No los sigan porque son falsos cristos. Yo no estoy ahí. Y dice, muchos vendrán también en otra parte y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos señales. Y yo les diré, dice Jesús, nunca los conocí, apártense de mí. Así que una característica, escucha, de las falsas doctrinas es que se cimientan antes que en la palabra en falsas señales. Sí ocurren. La Santa Muerte puede hacer milagros. Satanás puede hacer milagros, pero no puede dar redención. Amén. Cuidado, porque una característica del anticristo, que tendrá un falso profeta y harán señales increíbles, harán descender aún fuego del cielo, y las naciones lo van a ver asombrado. Los creyentes van a decir, ahí no está Dios. ¿Y sabes qué nos van a decir? Están locos. Están locos. No conocen, no saben, religiosos, pasados de moda, odres viejos. Yo prefiero ser un odre viejo y estar con el Señor a muy nuevo quemándome en el infierno. Ahora, ojo, no estoy diciendo que las señales y milagros no son de Dios, pero no son el fundamento y te pueden dar gato por liebre, pero la palabra, esa solo la usa el Señor porque es suya. Di conmigo, escándalos y ofensas. Una forma de engañar es la ofensa. Dice la palabra en Mateo 24 también, muchos se escandalizarán y se pondrán en contra unos de otros. La palabra escandalizar o escándalo es el original, valga la redundancia, escándalo, y significa un borde que está en el camino sobresaliente, como una piedra que sale del piso y tú no lo ves porque normalmente no caminas viendo hacia el piso y te tropiezas. Son piedras de tropiezo. Eso es la famosa piedra de tropiezo de la Escritura, o una de muchas formas de verla. Y también Jesús dice, hay de aquellos por los cuales estos pequeños tropiecen. ¿Por qué? Porque una de las armas del diablo es, no puedo frenar la iglesia, pero voy a hacer que el pastor no salude a la hermana y que se ofenda. Y el pastor no tiene amor y nunca tiene tiempo y nada más tiene unos consentidos y solo con algunos sí y algunos no. En otras iglesias dicen eso, yo sé que aquí no. Y se empiezan a ofender, se empiezan a amargar. O entre nosotros, fulana de tal, ay, sí, siempre quiere servir, quiere ser la estrellita. ¿Qué se cree? Y empezamos
a ofendernos. Oye, no me saludó, se me hace que está enojada. Pues nada, traía ganas urgentes de llegar al fondo a la derecha. Yo ahí no tengo conocidos, ¿sí me entiendes? O sea, prefiero perder un amigo que una tripa. Triste pero cierto. Pero nos empezamos a ofender por cosas tan pequeñas dentro de la iglesia. O empiezan a haber escándalos, hombres de Dios que caen. ¿Y qué pasa con los cristianos de azúcar? ¿Se deshacen? se viene su fe abajo porque su fe estaba en un hombre y no en Cristo. Ojo, no estoy dando permiso para hacer de nuestra vida lo que sea al fin que tienen que seguir a Jesús. Pablo decía, imítenme a mí como imito a Cristo. Pero tenemos que estar conscientes que los hombres fallamos. Que en la iglesia no hay pura gente perfecta. Al contrario, éramos escoria y basura y fuimos redimidos, mis amados. ¿Qué esperamos? Estamos rotos, estamos quebrados en un proceso de santificación. Sí somos sangrones algunos. No estoy diciendo que no, pero el amor cubre multitud de faltas. Sí estamos mal en acciones, sí hay cosas que no son correctas, pero si vas a escandalizarte por eso, Satanás ya te cautivó, ya te logró ganchar y ya no eres efectivo, porque lo peor que pasa es que te apartas totalmente de la fe. Pero si no te pasa eso, andas en una iglesia y al poco tiempo en otra, y al poco tiempo te congregas con Cash Luna por internet, y luego con Dante Gebel, y luego con nadie, y luego pandemia, y total que nunca nos plantamos. Tenemos que plantarnos en una casa y echar raíces, y tolerar a los hermanos, y edificarnos unos a otros, y fortalecer las faltas de otros, edificarlos para que dejen de fallar, y abrir nuestro corazón a que tampoco somos monedita de oro. Yo sabía que ahí no iba a haber ni un amén, ya estaba preparado para eso, pero qué feo se siente. Filosofías y huecas sutilezas. Filosofías tiene que ver con los pensamientos del mundo. La iglesia está pensando más como el mundo que como Cristo. La iglesia empieza a pensar las maneras de hacer del mundo, las maneras de negocios del mundo, la manera de operar del mundo. Empieza a buscar los deleites que el mundo ofrece. Pero el reino nos ofrece un mayor deleite, que es una relación íntima con Jesucristo. Ese es el deleite superior, mi amado. Nada le gana a eso. Pero nos van a empezar a vender huecas sutilezas. Y me surge una pregunta que yo le podría haber dicho a Jesús tal vez si hubiera estado en el grupo que le dijo eso. Y se lo pregunté, pasando tiempo con él. ¿Cómo me protejo del engaño? Ya sé que me tengo que cuidar, ya identifiqué algunas porque hay más estrategias, pero identifiqué algunas. ¿Cómo me cuido del engaño? A algunos no les va a gustar esta palabra, pero ¿cómo me vacuno contra el engaño? ¿Cómo le hago? Porque, ¿sabes qué? Yo no quiero morirme covitoso y fui a vacunarme, aunque se enojen los que se enojen. Y de la misma manera, yo no quiero morir engañado. Y tiene que haber, ciertas vacunas ante eso, 100% efectivas, porque no son chinas, no son rusas, no son de 2 dosis, es una dosis única de la palabra de Dios continua en tu vida, inyectada directamente desde el cielo, amén, sin grado de error. La palabra no tiene errores. Esos cristianos que te andan, encontré un error en la Biblia, aja baraja. Sí. Yo le dije, pues yo encontré otro contigo. Número 1, amando la palabra. Mi amado, amar a Dios es amar la Escritura. Jesús dijo, ¿me amas? Si me amas, cumplirás mis mandamientos. Amar a Dios
no va solamente en servirlo. Podemos servir sin amar, pero no puedes amar sin servir. Podemos hacer vida cristiana sin estar amando a Dios y sin amar la Escritura. Tenemos que amarla, y amarla significa pasar tiempo con ella, comerla, defenderla, vivirla, procurarla, buscarla, entenderla. La palabra es la única que a mí me va a garantizar que yo me puedo mantener en la verdad. Lo dijo Jesús: Padre, guárdalos y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La mejor forma de yo prevenir el engaño es amando la palabra. Segundo, pareciera el mismo, pero no, estudiando la palabra. Ya basta de ser flojos. Ya tenemos que estudiarla, conscientes que de ello depende nuestra vida por delante. De estudiarla, de conocerla. Mi amado, una de las mayores mentiras del diablo que te va a decir es: tú no le entiendes, tú no le sabes, ya estás muy grande, o al contrario, estás muy joven. Total, que nunca es tiempo para la palabra. Mi amado, la palabra no es otra cosa más que el corazón de Dios en letras para nosotros. Está hecha para ti. Es una carta de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ti. Claro que la puedes entender. Claro que la puedes estudiar. Claro que la puedes conocer. Claro que puedes profundizar. Número 3, di conmigo: gobernarme bajo la palabra. La amo, la estudio, y el siguiente nivel es: pues vamos a empezar a obedecerla. Voy a empezar a hacer aquellas cosas, aunque ahí diga cosas que hacen que mi carne se manifieste. Voy a perdonar al enemigo, voy a amar a mi ofensor, voy a dar mis primicias, voy a servir como a Cristo y no como viendo al hombre. Voy a cubrir las faltas de mi hermano, voy a procurar la paz con otros en cuanto esté de mi parte. Temprano yo lo buscaré. Me voy a empezar a gobernar por la palabra, porque hay mucho cristiano ingobernable. Hay mucho cristiano que no quiere ser gobernado por la palabra y por nadie. Y como nos dijo un amigo una vez que estaba enojado, yo dije: ¿cuánta razón tiene? Y nos dijo: ya ni para qué alego contigo, así nos dijo a varios del instituto. Dice: si no los convenció el Espíritu Santo, ¿qué los voy a andar convenciendo yo? Y sabes que es verdad. Si no me puede gobernar la palabra, ni aunque vengan 3 gobiernos diferentes, ni aunque se levanten cuantos hombres prometan cambios, y aunque los lograran, no serías capaz de ser gobernado. El problema no es el gobierno, mi amado, el problema es nuestro corazón que no quiere ser gobernado. El problema no es el exterior, el problema siempre, Jesús dijo, estaba en nuestro interior. Di conmigo: humildad. Yo tengo que ser humilde si quiero mantenerme en la verdad. Una de las formas más fuertes de declive en el autoengaño es cuando usas estas frases como: yo ya lo sé, no hay nada que pueda aprender, no tienes nada que enseñarme, no hay nada de bien en esto, ya lo tengo todo. Cuando te empiezas a saltar capítulos de la Biblia porque ya los conoces, cuidado. ¿Sí me entiendes? Ya me sé David contra Goliat, me la sé de memoria, déjame me la brinco. Y empiezas a conocer tanto la palabra que sientes que ya no la necesitas. Empiezas a conocer tanto el camino con el Señor que ya tomas las decisiones.
tú solo. Y cuando viene alguien, ya sea una autoridad o un hermano en Cristo, consiervo, a querer corregirte, en automático cierras el corazón y ni consideras que sea posible que estés mal. Y ahí estás como un blanco fácil del engaño. Termino con este. Velando y orando. Son palabras de Jesús. Velar y orar. Estate al pendiente, estate despierto, está de vigilia. No te duermas. Mantente en oración, mi amado. Si tú eres un cristiano que tu vida se fundamenta en la palabra, en la oración y aún en el ayuno, eres un cristiano que va a permanecer. Pero si todo lo que acabo de decir te produce una flojera inmensa, o hay mil excusas de por qué tú no entras en aquellos que deben de vivir así, eres un blanco fácil. Te pueden engañar. Te voy a contar un testimonio y ya con esto termino. Hubo una vez en Tampico, cuando tenía la congregación allá, hubo una señora que empezó a asistir a la iglesia y empezó a ser fiel, le empezó a echar ganas, empezó a ir a cada reunión, empezó a ir a los estudios. Tenía un hijo adolescente como de 16, 17 años y empezó a llevar al hijo, y el hijo empezó a agarrar el cotorreo con nosotros. Yo tenía como 11 años menos que ahorita, y no te voy a decir cuántos kilos menos también, ¿sí? Pero pues era el cotorreo, era con la raza. Ahí estaba un amigo que me decía: ¿tú qué vas a hacer, machín? Había raza así. Y esta señora estuvo 3 años, pasó los discipulados, pasó las clases, se bautizó y estaba a punto de abrir una célula. ¿Y sabes qué pasó? De la noche a la mañana, de una semana a otra, dejó de asistir. Y pues nos empezamos a preguntar qué había pasado. Y lo que había pasado es que su hijo, los últimos 6 meses, ya no iba tanto a la iglesia. Ya era esporádico. ¿Y sabes qué pasó? Que esta mujer empezó a ir con los mormones. De una semana a otra. Estudió la escritura, tomó las clases de la salvación, se bautizó. ¿Y sabes por qué? Porque con los mormones su hijo jugaba básquet y se la pasaba bien padre. Esta mujer pecó de 2 cosas. La primera, idolatría. Cuando tu hijo te importa más que Dios, perdóname, yo sé que me vas a querer apedrear porque eres mamá, pero Dios es por encima de tu hijo, de cualquier cosa. Y esta mujer, por ver feliz a su hijo en una secta falsa, que valga la redundancia, di la clase de sectas falsas, sabía perfectamente que era falso, pero ahí se la pasaba bien padre el hijo. Y entonces ella empezó a ir ahí. Apostató, mi amado. Negó la salvación por gracia, negó la deidad de Jesucristo. En semanas todo parecía bien. Mira, una vez hasta hizo una vendimia para poder donar en una actividad que había en la iglesia. Uno como pastor, cuando ve eso, dices: cuando Dios ya tocó la cartera de la gente, es muy probable que ya tocó todo. ¿Sí o no, no? Y yo decía: esta mujer, gloria a Dios, le está echando ganas. Pero así fue engañada por el diablo. No seas esa mujer. Mira, pareciera la Biblia, pero ya ni me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Cuando la Biblia no te dice el nombre de las personas es porque ya no valieron queso. Yo oro porque ella se arrepienta.
Pero qué fácil es ser engañado. No dejes que nadie te engañe. Defiende la Escritura y defiende la fe. Y por sobre todas las cosas, defiende tu relación con Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde.